El gobierno de Joe Biden propondrá un plan presupuestario de $6 billones para 2022. El anuncio se haría oficial mañana. La propuesta incluiría dinero para mejorar las infraestructuras, planes de educación y familias y un gasto discrecional. Estados Unidos se prepara para anunciar el viernes un plan presupuestario de $6 billones para 2022. Mientras el presidente del país, Joe Biden, busca cambios importantes en la economía y el sistema de bienestar norteamericano, según dos personas que hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato, dado que se trata de un asunto que aún no se ha hecho público. El presupuesto no tiene nuevas políticas importantes de la Casa Blanca y en su lugar refleja los planes que la administración demócrata ya ha presentado, incluyendo una propuesta de infraestructura de $2,3 mil millones, un plan de educación y familias de $1,8 mil millones y $1,5 mil millones en gasto discrecional propuesto. Además, proyecta déficit presupuestarios superiores a $1 billón para el resto de la década, lo que mantendrá el desequilibrio del gasto de Washington en niveles elevados, incluso sin nuevas propuestas de gastos adicionales. Se cree que el presupuesto federal anual incluya $5,8 mil millones de gasto en el actual año fiscal, que termina el 30 de septiembre de 2021, según información a la que tuvo acceso The Washington Post. La propuesta presupuestaria sería el último plan de gasto ofrecido al Congreso en los primeros meses de la presidencia de Biden. Ya ha promulgado un paquete de estímulo de $1,9 billones y ha ofrecido también el plan de infraestructuras de familias y empleo. Sin embargo, lo que distingue a este presupuesto es que se enfoca en la financiación general de las operaciones del gobierno. Sin un acuerdo presupuestario antes de octubre, se produciría un cierre parcial del gobierno. Por ello, se espera que este paquete dé comienzo a las negociaciones con las legisladoras sobre cómo proceder, desde la financiación militar hasta los programas escolares. El presupuesto de la Casa Blanca prevé que la economía estadounidense crezca alrededor del 5% en 2021, un ritmo acelerado mientras el país se recupera de la pandemia del coronavirus. Luego proyecta que la economía crecerá a un ritmo ligeramente inferior en 2022, del 4,3% antes de estabilizarse en torno al 2% durante el resto de la década. El déficit pasará del 17% del PIB en 2021 al 7,8% en 2022. El importe de la deuda federal pendiente será mayor que toda la economía estadounidense durante el resto de la década, alcanzando el 116% de todo el PIB en 2027. Se estima que los impuestos aumenten en más de $3 billones a lo largo de la década, en línea con lo que Biden ha propuesto como parte de sus programas económicos. Las cifras globales de gastos y déficit fueron publicadas por primera vez por The New York Times. The Washington Post informó la semana pasada de que el presupuesto reflejaría lo que ya se ha informado, desechando promesas clave de la campaña en materia de salud, como la opción pública y la reforma de los medicamentos con receta. El presupuesto incluiría un llamamiento al Congreso para crear una opción pública y dar a los estadounidenses mayores de 60 años la opción de inscribirse en Medicare, según un documento obtenido por The Washington Post. El presupuesto del presidente se centrará en avanzar en la histórica agenda legislativa que ya ha presentado para este año, dijo Rod Friedlander, portavoz de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, en un comunicado la semana pasada. El presupuesto no propondrá otras iniciativas nuevas, sino que reunirá la imagen completa de cómo estas propuestas impulsarían el crecimiento económico y la prosperidad compartida, al tiempo que pondrían a nuestro país en un rumbo fiscal sólido, agregó, según The Washington Post. La Casa Blanca ofrece a principios de cada año un presupuesto que traza su solicitud de financiación para el año fiscal que comienza en octubre. El presupuesto del gobierno suele constar de varias partes. Hay partes del presupuesto conocidas como gasto discrecional, que deben ser renovadas por el Congreso cada año,
Entre ellas se encuentra el dinero para el ejército, el Departamento de Educación y una serie de otros programas. Además, hay otra sección del presupuesto conocida como gasto obligatorio, que incluye dinero que está en gran medida en piloto automático y no necesita la reautorización del Congreso. Esto incluye grandes gastos del gobierno como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y una serie de programas de red de seguridad. La propuesta tiene lugar cuando la Casa Blanca mantiene conversaciones polémicas con los republicanos del Congreso sobre la propuesta de infraestructuras y los republicanos del Senado presentarán este jueves su última contraoferta a la administración Biden. El presupuesto subraya la magnitud de las ambiciones de gasto del gobierno en relación con los republicanos del Congreso. La propaganda del régimen chino apuntó contra Anthony Fauci por sus comentarios sobre el origen del coronavirus. Una editorial del Global Times apuntó contra el reconocido epidemiólogo estadounidense. La prensa china reaccionó con enojo ante las declaraciones del experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci, uno de los mayores expertos del tema en Estados Unidos, luego de que el epidemiólogo deja abierta la posibilidad de que la pandemia de coronavirus se haya originado por un error de laboratorio en el gigante asiático. La idea de una fuga en el Instituto de Virología de Wuhan, casi descartada por la OMS, ha recobrado fuerza en los últimos días en Estados Unidos, luego de que la prensa publique informes de inteligencia que sostienen que investigadores chinos sufrieron síntomas compatibles con el COVID o con enfermedades estacionales en noviembre de 2019. Debido a su postura anti-China, las élites estadounidenses se han enconado aún más en la moral. Incluso personalidades como el Dr. Anthony Fauci, un gran experto en salud pública, se han hecho eco de su guerra de opiniones contra China, criticó un editorial del periódico estatal chino Global Times. Según sostuvo el editor en jefe del diario Hu Xijin, la posibilidad de un origen de laboratorio es una mentira flagrante y una conspiración creada por las agencias de inteligencia estadounidenses y la prensa, pero su columna apuntó especialmente contra el asesor de la Casa Blanca. ¿Es una coincidencia que Fauci haya repetido estas líneas? En general, las élites estadounidenses traicionan cada vez más su conciencia. Fauci lo dice con ambigüedad, pero sabe que está avivando una gran mentira contra China, sostuvo Hu. Además, hizo una crítica contra la Academia Científica Norteamericana, asegurando que los expertos chinos son mejores a la hora de comprender la epidemia e influir en la lucha antivirus y no están politizando la pandemia. Luego de la publicación del informe de Wall Street Journal sobre la presunta hospitalización de los investigadores en Wuhan, Fauci declaró sobre el origen del coronavirus. Muchos pensamos que es más probable que sea un evento natural, pero no tenemos una respuesta del 100% a esta pregunta. Por ello pidió continuar con las investigaciones sobre el tema. El editorial del Global Times puntualizó: el mundo ha cambiado mucho. Muchas personas y cosas de Estados Unidos que veíamos como ejemplo en el pasado han ido perdiendo su halo, quedando al descubierto su verdadera calidad mediocre. Para ser honesto, me gustaría que siguieran siendo ejemplos, pero no han conseguido estar a la altura. Su nivel moral y profesional no está a la altura de su reputación. Después de una estadía de 4 semanas en Wuhan a principios de este año, un estudio conjunto de expertos de la OMS y China dictaminó en marzo que era extremadamente improbable que la difusión del virus se trata de un incidente de laboratorio. Pero el propio jefe de la OMS, Tedros Adhanom, pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de la filtración del laboratorio. Varios países, incluido Estados Unidos, expresaron sus preocupaciones y pidieron a China que otorgue pleno acceso a sus datos. El lunes hubo una solicitud renovada con motivo de la 74 Asamblea Mundial de la Salud, y los pedidos de investigaciones adicionales crecen, incluso dentro de la comunidad científica. En Estados Unidos, la hipótesis de una filtración del virus del laboratorio chino hasta ahora había sido impulsada principalmente por la administración de Donald Trump. Ahora todos reconocen que tenía razón cuando declaré a Wuhan desde el principio como la fuente de COVID-19, señaló victorioso el expresidente de Estados Unidos en un comunicado el lunes. Para mí fue obvio desde el principio, añadió.